Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a comenzar la lección número 4, los objetivos de investigación. Esta es una lección única con un apartado que habla sobre las características de los objetivos de investigación, sean objetivos generales o particulares, cómo se deben de desarrollar para ingresarlos a nuestro proyecto de investigación. Comencemos entonces. Para iniciar es muy importante comentar que este apartado es un apartado que va después del planteamiento del problema y de la pregunta de investigación. Ahora nos vamos a preguntar cómo debemos de construir un objetivo de investigación. Entonces, el objetivo de un estudio es un propósito cognitivo, es decir, un propósito intelectual que intentamos llevar a cabo, en el sentido que busca orientar al investigador hacia una meta, hacia un logro, que se busca conocer y comprender con la investigación. Y es importante considerar que el objetivo general debe contener la palabra claves que también se encuentran en el título del proyecto y en las preguntas de investigación. Aquí es muy importante tener en cuenta que quizás de primera mano no van a estar las palabras clave en todos estos apartados. Sin embargo, después de concretar los objetivos, sí sería muy buena idea regresar a revisar la pregunta de investigación y el título de nuestro trabajo tentativo, nuestro tema. ¿Para qué? Para alinear tanto el título como las preguntas de investigación como nuestros objetivos con las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Pues los fenómenos de estudio que estamos trabajando o las variables que vamos a incluir en nuestro proyecto según la ruta metodológica, o sea, cuantitativo, cualitativo. Y bueno, además con los objetivos se busca el producto final de la investigación, lo que vamos a obtener como resultado. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso más adelante. Ahora, vamos a mencionar lo que es el esquema del proyecto, del objetivo de investigación, y vamos a ver estos 4 apartados que son fundamentales para desarrollar un objetivo. El primero es el verbo. El verbo es decir, comenzar con un verbo de acción en infinitivo que representa una operación mental, tal como conocer, identificar, explicar, explorar, analizar, construir, comprender o interpretar, entre muchos otros. Para una referencia más puntual se puede ver o revisar la taxonomía de objetivos de aprendizaje de Bloom, y bueno, ahí podemos escoger algunos objetivos importantes. Después del verbo en infinitivo, vamos a tener el contenido. El contenido es básicamente o nuestro fenómeno de estudio o las variables, o más bien, la relación entre las variables que queremos establecer. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que es sobre un contenido temático particular. En términos esenciales, es nuestro objeto de estudio. Aquí es en donde vamos a ingresar nuestro objeto de estudio. ¿Qué se investiga? Se indican los fenómenos o variables principales del estudio. Entonces recuerden, el contenido sería básicamente el núcleo temático que estamos trabajando. Aquí es en donde se ingresan muchas veces los elementos esenciales de la pregunta de investigación. Y luego sigue el apartado de procedimiento. El procedimiento es básicamente el método o la forma en la cual vamos a llevar a cabo nuestra investigación. Entonces, esto se puntúa a través de o por medio de, y destaca los elementos principales de la metodología. Si yo voy a hacer un análisis del discurso, si yo voy a hacer un análisis de datos cuantitativos, debe de quedar expresado en un pequeño enunciado lo que voy a pretender hacer en mi trabajo. Y por último, la finalidad. La finalidad del desarrollo de la investigación, la meta o también, una palabra clave, la justificación de nuestro estudio. Es el para qué.
Entonces, puede irse acompañada de un con la finalidad de, con el propósito de o un simple para tal propósito. Y sintetiza una pequeña frase de justificación de lo más relevante de nuestro estudio. Si nosotros pensamos que un proyecto de investigación lleva un apartado llamado justificación, entonces la esencia de esa justificación es el para qué y se coloca en la parte final de mi objetivo de investigación. Ahora, ya en términos más visuales, vamos a ver que entonces tenemos en el objetivo, en el esquema del objetivo de investigación, una acción principal que vamos a desarrollar, el verbo, un contenido que es nuestro objeto de estudio. Recuerden que en videos previos hemos visto que el objeto de estudio lo podemos construir a manera de un esquema conceptual y eso nos va a ayudar mucho a delimitar las acciones que queremos hacer. Y después del contenido sigue el procedimiento. Ya también vimos un poquito las rutas metodológicas que podemos tomar para hacer este procedimiento y el método de nuestro trabajo. En este caso, en el objetivo, solamente se puntúa de forma muy pequeña el procedimiento o método. Y la finalidad, que es el para qué, que tiene que ver mucho con la justificación. Si tú vas a elaborar un apartado de justificación, en este momento hay que hacer una pequeña síntesis de esa justificación y trabajarla aquí. O si estás construyendo primero el objetivo de tu investigación, es importante tener en cuenta que de esa finalidad se va a desprender o se va a derivar todo lo que podría ser tu justificación del estudio, al menos la idea principal. Entonces, esa es la idea fundamental de estos dos apartados, que es tanto el procedimiento como la justificación, que es importante la reflexión de estos dos apartados porque nos van a facilitar la construcción de la metodología y el apartado de justificación. Ahora, vamos a ver un ejemplo, que este es un caso concreto de un objetivo de investigación general que se presenta en un anteproyecto de investigación de uno de mis tutorados. Entonces vamos a ver su objetivo de investigación general y, claro, su objeto de estudio. Dice así: identificar el impacto sería el objetivo, el verbo. Identificar el impacto del apoyo socioafectivo en la salud del adulto mayor, en particular en la regulación de la diabetes e hipertensión y en el control de síntomas depresivos, a través de un estudio con enfoque cuantitativo, con alcances descriptivo-correlacionales de tipo transversal no experimental. Esto con la finalidad de ampliar las áreas de intervención en busca del mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor. Vamos a ver los diferentes elementos que contiene este objetivo. Primero, identificar el impacto es el verbo de acción con el que comienza el objetivo. Y luego sigue el contenido o el objeto de estudio, que es el apoyo socioafectivo en la salud del adulto mayor. Y habla particularmente de la diabetes, hipertensión y depresión. Entonces, ese es el objeto de estudio, que lo tengo esquematizado de este lado. Que recuerden que les he comentado que es muy importante esquematizar nuestro objeto de estudio. Entonces, está el verbo en infinitivo y luego el objeto de estudio que se encuentra aquí y viene la parte del procedimiento a través de un estudio con enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo correlacional y tipo transversal no experimental. Esta parte del método es importante y podemos encontrar muchas referencias de cómo redactar este elemento. Particularmente yo creo que el libro de metodología de la investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri, pues es una buena forma de introducir estos conceptos y comprender qué tipo de estudio estoy desarrollando. Entonces es una referencia obligada. Y bueno, aquí viene, es el a través. Y por último, la finalidad, que nos da, como les digo, el para
qué del estudio y nos permite tener la idea central de la justificación de mi estudio. Aquí la justificación es el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor pensando en las posibles intervenciones que se pueden hacer. Entonces, bueno, aquí ya queda claro todos los elementos. Tenemos un objeto, un verbo en infinitivo, tenemos un contenido o un objeto de estudio, tenemos método, tenemos una justificación y, por si fuera poco, tenemos la muestra o la población objeto, el adulto mayor. Entonces ya tenemos todo un esquema, si se dan cuenta aquí, de lo que va a ser el estudio que quiero desarrollar. Por eso es muy importante llevar a cabo esquemas que me permitan visualizar el objeto de estudio. Bien, pues en general algunas recomendaciones que tenemos para la redacción de este objetivo u objetivos de estudio es que comúnmente se desarrolla un objetivo general y algunos específicos. Mi recomendación es no se necesitan tantos objetivos específicos. 3 objetivos específicos suelen ser suficientes para marcar escalonadamente lo que se necesita para llegar a un objetivo general. Una cosa importante es que todos los objetivos deben de tener la misma estructura, es decir, esta estructura que ya vimos debe de estar presente tanto en el objetivo general como en los específicos. Y recuerden que los objetivos específicos son pequeños pasos para llegar al objetivo general. Entonces, al momento de redactar estos objetivos, se pueden escribir varias posibilidades para el objetivo. Es algo que suelo hacer mucho en una libreta o en un archivo en Word. Escribo un objetivo y lo trato de redactar de distintas formas. Es decir, hago una iteración del objetivo en donde lo redacto varias veces para ver qué tipo de redacción me gustó más o ir fusionando las redacciones y bueno, encontrar la mejor agrupación con una buena sintaxis, eligiendo las mejores palabras y que eso me permita tener una buena opción para mi objetivo. Bueno, y a manera de comentarios finales, cabe destacar que llegando al punto de la redacción del objetivo, entonces ya contamos con un planteamiento del problema, con una pregunta de investigación y con objetivos. Entonces, ya contamos con la estructura principal del proyecto de investigación. Eso es muy importante. Teniendo estos pasos, ya tenemos la estructura o el borrador de lo que va a ser nuestro proyecto. Entonces, de aquí en adelante, todas las fases de la construcción de este proyecto se derivan de estos 3 núcleos, que es muy importante tener eso en cuenta porque si estos 3 apartados los tenemos bien consolidados, va a ser muy fácil llevar a cabo todo lo demás del planteamiento. Bueno, de mi parte es todo. Esto ha sido una pequeña revisión a las características de los objetivos de investigación. Recuerden que este es un curso de proyectos de investigación a nivel licenciatura de Universidad Latina de México. Saludos y hasta pronto.